En el nombre de Jesús vamos a compartir algunos versículos. Vamos a Proverbio capítulo 22. En esta noche vamos a hablar de los testimonios de los siervos del Señor y la importancia de tener buen testimonio alrededor. ¿Qué pasa cuando nuestro testimonio va encaminado por el Señor? Y Proverbio 22 habla de esto, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Agradecemos al Señor por su palabra. Vemos que es de grande estima, dice, el buen nombre que las muchas riquezas. El cuidado de qué hijos somos, ¿verdad? Cómo cambia un hijo de Dios cuando su nombre es guiado por el Señor, ¿verdad? Su testimonio, su andar, su caminar. Dice, es más que muchas riquezas, dice. Por eso que muchos dicen, ¿cómo quiero ser como el hermano fulano? Decimos nosotros, ¿verdad? Por el buen testimonio que tiene el hermano a veces, ¿verdad? Pero no es tampoco fácil, ¿verdad?, la vida de aquel siervo del Señor para llegar a ese punto. ¿Cuánto, verdad, a veces anhelan, verdad, miran y la vida del creyente y mira, ¿cómo quiero que mi hijo sea así?, dice alguno. Pero ¿cuánto le costó a ese padre o a esa madre criar a ese hijo con esa palabra poderosa que ilumina esa vida, ¿verdad? No es así nomás. Es una entrega total al Señor, y dice, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué importancia tiene nuestra fama? O sea, nuestro nombre. ¿Qué dicen de nosotros, verdad? Dice, más que es más buena, dice, que la plata y el oro. No se puede comprar eso, ¿verdad? No se puede comprar un testimonio así nomás. Eso es lo que quiso hacer una persona, y quiso, ¿verdad?, reprender, así como Pablo estaba reprendiendo la fama de Pablo. Y quiso usar, ¿verdad? ¿Y qué le sucedió a ese hombre? Sabemos por la Escritura que fue golpeado, que fue garroteado, ¿verdad? Porque quiso usar el buen nombre del apóstol Pablo. Por medio de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, ¿verdad?, usando el Espíritu de Dios, él también quería hacer esto. Y había otro que ofrecía dinero, y que decía que tu dinero perezca, dice, contigo. Por eso es importante nuestra fama, nuestro testimonio, como dice. Porque la fama habla del testimonio del creyente. Y de esto vamos a ir hablando un poquito más. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 10 y 12. Versos 2, 10 y 12. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo está defendiendo, ¿verdad?, su andar, su caminar, dice, entre los hermanos. Y dice el apóstol, vosotros sois testigos, y Dios también. Ahí no hay discusión.
cómo el apóstol Pablo se estaba conduciendo. Y antes de eso, como dice él, antes fuimos tiernos entre vosotros, verso 10. Tan grande es nuestro afecto, verso 8. Dice 9, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, y va siendo. Y ahí dice vosotros, dice, para no ser gravoso a ninguno, dice en el 9 también, de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Qué buen testimonio del apóstol, ¿verdad?, para estos hermanos de Tesalónica. Y estos hermanos necesitamos en nuestras vidas diarias, nuestro andar diario. Debe ser reflejado esto para que la gente se conviertan. Por el mal testimonio del creyente, a veces el impío no quiere llegar a la iglesia. Por el mal testimonio de los creyentes que han dejado el camino del Señor, a veces miran los impíos y empiezan a hablar. Y es realidad lo que dice. Por eso muchos no se acercan al Señor. Por eso necesitamos tener buenos testimonios para que los impíos vean esos buenos testimonios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, para que se acerquen y vean el poder de Dios que hay en la iglesia. Pero a veces es blasfemado la palabra de Dios por causa de nuestro andar. Dice en 11, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice, y os encargábamos. Y ahora eso es lo que estamos también buscando, ¿verdad? Hablamos junto de esto, ¿verdad? Para que podamos andar como es digno. Dice, como es digno de Dios que os llamó. A cada uno Dios nos llamó a su reino. Pero tenemos que ser agradecidos en este, hijos agradecidos. Y el hijo que agradece muestra en su andar, muestra en su vivir, en su caminar, cómo se comporta con los hermanos, en amor o en otra cosa. Ahí muestra lo que verdaderamente fue sembrado en su vida. Tiene que, como dice la Escritura, servir a uno o dejar de servir a otro para servir. Hay que dejar de servir a uno para servirle a otro, ¿verdad? Como dice la Escritura. O servimos a Dios o al pecado o al diablo, ¿verdad? Al enemigo que nos maneja por medio de nuestros pecados. Pero nosotros somos llamados para servir a Dios. Servir en nuestro andar, en nuestros hechos, en nuestro caminar, en nuestro servicio con los hermanos. ¿Cómo lo hacemos en nuestro servicio? ¿Con alegría? ¿O con cara larga? ¿O enojado? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Qué recompensa tendremos, hermanos, si hacemos con esa actitud de hacer así, por hacer nomás? Imagínense pensar que estamos haciendo, ¿verdad?, por limpiar las iglesias, las hermanas, ¿verdad? Esto es muy grande para el Señor. Si un vaso de agua a servirle a un hijo de Dios tiene recompensa. Y prepararle ambiente a los hermanos es muy grande. Limpiar el lugar donde los santos van a estar yo creo que es muy grande. Un día vamos a entender todo esto. Siendo que el Señor compara con un pequeño vaso de servir a un hermano, tiene recompensa. No va a quedar sin recompensa, dice. Y un vaso de agua es agarrar, servir y pasar. Y limpiar, esto no es así nomás. Cuesta, ¿verdad? Lleva tiempo. Pero no dejará el Señor eso en vano, ese servicio. Pero ese servicio, ¿cómo hacemos? Hacemos con amor, agradeciendo al Señor, alabando su nombre, honrando su nombre. Porque eso queremos, porque ahí recibimos recompensa. Pero si lo hacemos así como dicen por ahí, ¿verdad?, de mala gana, ¿qué recompensa tendremos? Si total tenés que hacer luego.
¿Por qué no hacemos bien nomás? Sí, ya está recomendado, ya venimos para eso. ¿Por qué no hacemos bien? Por eso, hermano, es importante. Todo lo que hacemos a nuestros hermanos lo estamos haciendo para el Señor. Así dice la Escritura. Vamos a Hechos, capítulo 24. Hechos 24. Verso 16. Dice el apóstol Pablo, y por esto, dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Imagínense la actitud del apóstol, ¿verdad? Sin ofender. Hechos 24, 16 dice, y procuro, dice. No es que deja de lado, sino dice, procuro tener siempre, no una vez nomás, no 2 veces nomás, sino siempre, dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Imagínense cómo se condujo este siervo del Señor. Y por la Escritura vemos cómo el Señor estuvo a su lado, dice, que todo a él, todo le dejaron a él, todos sus compañeros le dejaron. Y él decía, aún fulano y fulano me dejaron, mis compañeros, dice. Pero un tiempo, dice, eran que estaban con él juntos. Pero un tiempo llegó que nadie no estaba con él. Pero dice que el Señor estuvo a mi lado, fortaleciéndome. Y no fue fácil, hermano, porque hoy leí lo que el apóstol Pablo estaba pasando, ¿verdad? Cuando se despidió de los hermanos y aquel que en ese tiempo cuando Eutico cayó, ¿verdad? Cuando Pablo predicó largamente en un momento hasta el amanecer. Y ellos tenían que despedirle al apóstol Pablo. Un precioso hermano que dice el apóstol, ya no le voy a ver más. No fue fácil para aquellos hermanos de pedirle al apóstol Pablo. Y lloraron, dice, y abrazándose lloraron. Y eso es porque tenía buen testimonio el apóstol con los hermanos. Por eso dice Pablo, nada he codiciado, ni oro, ni vestido, nada he codiciado estando con ustedes. Sino esta mano me han servido, dice. Esta mano me han servido para mí y para los que están conmigo al servicio del Señor. Por eso pudo decir, he trabajado más que todo, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Entendió también cómo debe conducirse con los hermanos y dejó muchas enseñanzas de cómo debemos de tratarnos entre hermanos. Hechos capítulo 6. Yo no quiero perder ninguno de mi trabajo, ¿verdad? Quiero tener siempre ganancia en mi trabajo. Y así también quiero que mis hermanos ganen en su servicio en cuanto al Señor, para que sea agradable delante del Señor todo lo que hacemos, sea cual fuera que podamos mover, ¿verdad? Que delante del Señor sea agradable, así como el apóstol Pablo, y delante de nuestros hermanos. Que no haya ofensa en ningún motivo, uno contra otro, sino sirviendo al Señor en amor, en armonía. Y ahí el Señor va a ir enviando a los que han de ser salvos. Esa unidad que nos va a caracterizar, nos está caracterizando, el Señor va a ir enviando y enviando los necesitados. Y van a venir a encontrar un gozo en la iglesia, una libertad en medio de su pueblo. Un fluir, algo que no se puede ver, pero que solamente aquellos hermanos que participaron con nosotros, dice, no me olvido de Encarnación, dice. ¿Cómo eran los hermanos conmigo? Pero nosotros éramos así como ahora. Igual no nos dimos cuenta qué le dimos.
Y decían ellos, tanto amor recibimos de aquel lugar. Y que sea siempre y mucho más eso en nuestras vidas. Hechos 6, 3 al 7. Qué importante es tener buen testimonio. Dice, buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Comienza con esto. Buscad para un servicio, dice. Sabemos qué servicio habla esto, ¿verdad? Para servir en la mesa. Dice, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Seguramente los apóstoles, ¿verdad? Se quebrantaban porque tenían un trabajo ellos y ya era un poco pesado para ellos también trabajar en la mesa. Entonces dice, buscad pues. Necesitamos, vemos nuestra necesidad, entonces buscad pues, hermanos, de entre vosotros, de buen testimonio. Y dice, nosotros persistiremos en la oración. Ya los hermanos después ya tranquilamente empiezan a orar. Ya no hay un cansancio en el medio del cuerpo. Entonces el hermano tiene libertad de orar y tiene libertad de prepararse para la palabra, ¿verdad? Por eso dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué importante es un hermano de buen testimonio, porque va a trabajar en la obra del Señor. Una hermana de buen testimonio va a estar acudiendo al llamado del Señor, al trabajo que el Señor le ha dado. Y dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y después de esto, ¿qué sucede? Cuando empieza el engranaje del trabajo, dice, y crecía la palabra del Señor. Y ahí recién, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué importante tener buen testimonio y cada uno en su trabajo, cada uno en donde el Señor le llamó en sus labores. Ahí empieza el Señor a bendecir y bendice así. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cuánto hay necesidad de obrero, verdad? Mucho, demasiado grande es el trabajo, pero debemos dejar que el engranaje en la iglesia trabaje bien. Y ahí dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos sacerdotes, hermanos, no eran creyentes, pero después vieron el trabajo, la conducta de estos discípulos y obedecían a la fe, buscaron. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 2, versos 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batalla contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, que si nosotros obedecemos al Señor, y el que murmura, el impío que habla, eso quiere decir, el impío que
que está ahí protestando, que está hablando mal del creyente. Dice, como de malhechores. Dice, glorifiquen a Dios en el día cuando ahí Dios le visita y le toque. Pero ¿cómo va a ser eso? Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Ahí va a ser eso. Cuando nosotros estamos viviendo entre los gentiles, así como Cristo quiere, ahí va a cambiar, va a haber diferencia, hermano. Por eso al principio hablamos del testimonio del creyente que es importante. Por eso muchos, ¿verdad?, nos llegan al Señor por el mal testimonio. Pero cuando hay buenos testimonios, ahí el Señor envía vida eterna. Y dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar. Considerar no es mirar un ratito nomás, sino hace años que te está mirando. Está viendo tu manera de vivir. No es que te miró así y ya está ya. No, te miró mucho y consideró, esperó y miró tus buenas. Dice, considerar vuestras buenas obras. Es muy importante, hermano, buscar esto. Buscar del Señor guía y dirección para tomar estos pasos en el Señor. Para que ya no seamos niños, dice, sino seamos hijos verdaderos, hijos crecidos en el Señor. Filipenses capítulo 2. Verso 25 al 30, un testimonio del apóstol Pablo de un siervo del Señor que Pablo recuerda en la Escritura cómo se condujo, cómo es este hermano. Vamos a leer un poco, capítulo 2, verso 25 al 30, dice así. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo próximo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Imagínense cómo se condujo este hermano. Qué testimonio, ¿verdad?, el apóstol Pablo ha dado del hermano Epafrodito. Buen testimonio dio, a pesar de que dice que estuvo enfermo y se angustió, porque había oído, dice que había enfermado. Los hermanos, gravemente él estaba, dice, enfermo. Dice, pues en verdad estuvo enfermo. 27, a punto de morir. Qué testimonio del apóstol Pablo. Pero Dios tuvo misericordia, dice, de él. Y no solamente de él, dice, sino también de mí. Hablando Pablo de él mismo. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque era un hermano que consolaba al apóstol. Que Pablo se recostaba sobre este hermano.
y cómo se conducía este hermano. Imagínense cómo recomendaba a los hermanos que cuando él fue a visitarle, ¿verdad?, a los filipenses, dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. ¿Por qué tenemos que tener como estima? Porque estuvo al lado del apóstol, a pesar de que su apóstol estaba encarcelado. Imagínense, no es poca cosa. Miremos nomás si hermano Samuel está en la cárcel, por algún motivo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sí, una pequeña circunstancia que pasó nomás, luego muchas cosas sucedió, ¿verdad? Imagínense si el hermano Samuel está en la cárcel. Y así le sucedió a Epafrodito. Su maestro, su compañero, estaba en la cárcel. ¿Y cómo se condujo este hermano? Por eso Pablo pudo decir: así como se conduce este hermano, a los cuales hay que tenerle, dice, gran estima. Porque dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No fue poca cosa lo que pasó el hermano Epafrodito. Por eso Pablo recuerda y envía estos versos a los hermanos de Filipenses para que lo tenga en cuenta y llegue hasta nosotros, para que nosotros podamos aprender algo de esto, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No fue fácil, pero el Señor estuvo, dice, ahí fortaleciendo y ayudándole. Y Pablo se daba totalmente con este hermano. Pablo pareciera que se estaba recostado sobre este hermano. Tenía confianza con este hermano. Seguramente conversaba aún lo profundo, aún lo que él tenía en su corazón. Pablo le contaba a este hermano. Tenía seguridad. Por eso él decía que el Señor, dice, para que yo no tuviese, dice, tristeza sobre tristeza. Porque Pablo también ha de tener esa tristeza estando en ese lugar, ¿verdad?, en la cárcel. No va a estar tan, a pesar de las circunstancias, tuvo gozo, pero también está de por medio la naturaleza humana. Por eso dice tristeza. Y imagínese si moría Epafrodito. Por eso dice tristeza sobre aquello. Va a recibir otra vez más, va a estar más triste otra vez. Si hubiera sucedido eso, ¿verdad? Pero Pablo dijo que el Señor tuvo misericordia de él, de Epafrodito, y no solamente de él, dice, sino también de Pablo. Porque iba a poder enviar a este hermano Pablo, iba a estar trabajando en el servicio del Señor, ayudando y haciendo lo que Pablo ya no podía hacer en cuanto al servicio hacia los hermanos. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 3. Verso 7. Hablando de los requisitos de los siervos de Dios, lo que anhela, lo que dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice, es necesario que tenga buen testimonio. No es solamente en la iglesia, sino allá afuera. Para que, dice, no caiga en descrédito. Pero ¿en la mano de quién? En lazo del diablo. Por eso también es un poco cuidadoso nuestro testimonio y nuestro andar, ¿verdad? Nuestro caminar debe ser precioso, así como lo dice la Escritura, más que el oro. Y como cantamos, dice, más que oro afinado. Por eso es precioso, ¿verdad? Por eso que Cristo cuida de lo suyo y guarda
para que nada se pierda, ninguno. Para nosotros Cristo es precioso, ¿verdad? Así dice, para los que creen, Él es precioso. Cristo es precioso. Y así también debe ser cada uno de nuestros hermanos. Cada uno de nuestros hermanos debe ser precioso hermano en el Señor. Debemos de amarnos sinceramente, sin incertidumbre, sin hipocresía, sin doble cara, como se dice, ¿verdad? Sin tobamocoin, como se dice otro. Debemos de amarnos en el Señor. En el Señor somos uno. El Señor nos ha pagado el mismo precio por cada uno de nosotros. Y si el Señor es precioso para nosotros, también nuestro hermano va a ser precioso. De buen precio va a ser nuestro hermano, porque Cristo compró esa vida. Y vamos a apreciar así como Cristo ha comprado esa vida. Vamos como último a leer primera de Timoteo 4, verso 12. Habla a los jóvenes, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí no hay excusa, ¿verdad? Yo soy muy joven. Acá hablándole a Timoteo, un joven. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y qué sucede a veces encontrándole a un Timoteo en medio de nosotros? A veces al revés pensamos, ¿verdad? Los más ancianos pensamos que un Timoteo está entre nosotros y que nosotros somos más que él. Nos equivocamos bastante. Por eso Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Hay hermanos que dicen: no, yo no le quiero escuchar porque él es muy joven. Y quién sabe si es un Timoteo. Es jovencita la hermana, pues yo no quiero escucharle, dice alguno. ¿Será que no tiene el don de este hermano? Es un hermano joven. Dice: sino sé ejemplo de los creyentes. Un ejemplo entre los creyentes. En palabra es un ejemplo. Timoteo fue así. Conducta también fue así. En amor también fue así. En espíritu también Timoteo se condujo espiritualmente. En el Espíritu Santo sobre ese poder. En fe y pureza. Era puro este hermano. ¿Y cuántos hermanos hay que no quieren escucharle a veces porque es joven y el hermano es puro? Un hermano amoroso, joven amoroso, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Es muy puro el hermano. No hay cosa que tacharle, ¿verdad? Pero es muy joven, dice. El canoso dice: es muy joven. Yo no quiero escucharle, dice. Así a veces, hermano Alfredo, actuamos, ¿verdad? Muchos hermanos actúan así. Mi hermano Alfredo sabe de esto porque oré tú ya, imagina, somos un poco más antiguos ya y sabemos que a veces no le quieren a veces los hermanos más antiguos escucharle, demasiado joven todavía, y a veces nos equivocamos. El apóstol Pablo sí que entendió y solamente le encargó cómo debe de conducir Timoteo. Pero Pablo veía el peligro ahí alrededor, que iba a haber hermano que decía: bueno, este joven no va, ¿qué me va a decir este joven? ¿Qué va a hablar este? Pero si el Señor le llamó, ¿qué vamos a decir nosotros? Si el Señor llamó esa vida para perfeccionarle y está preparando así un hermano puro, un hermano lleno de fe, un hermano de mucho amor hacia sus hermanos, y ahí muestra lo que su amor hacia Dios. Y esto es lo que quería compartir en esta noche con usted, hermano, y que sea de bendición para cada uno. Y sigamos adelante en amor, sirviendo al Señor. Y mañana nos espera una larga jornada para demostrar lo que esta noche escuchamos, lo que esta noche el Señor nos habló, para demostrar
verdaderamente lo que hay en el corazón. Ahí va a salir lo que hay en el corazón. Es nuestro tiempo. Por eso el Señor permite a veces cosas para que pueda salir lo que hay en el corazón de cada uno de sus hijos.